Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se reunieron con la multitud, se acercó a Jesús un hombre y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron curar. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó curado. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos, celebramos el 18º sábado del tiempo ordinario. Y el Evangelio que nos presenta la liturgia en este día, en este sábado, pues tiene lugar luego de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Pedro, Santiago y Juan acaban de ser testigos de la gloria que Jesucristo posee como Hijo de Dios. Sin embargo, abajo, allá en el valle, abajo de la montaña, hay discípulos que no fueron testigos de este gran suceso. Y mientras Jesús está manifestando su gloria allá en el monte Tabor, acá están estos discípulos tratando de expulsar a un demonio de un niño y no pueden. Su padre, yo me imagino a su padre desesperado, ¿no? Ante el intento fallido de los discípulos. Y cuando ve que Jesús viene bajando de la montaña, sabe que Jesús le puede ayudar. Sabe que Jesús tiene la respuesta y puede darle la sanación a su hijo. Y corre a donde Jesús, desesperado, y le dice: Señor, ten piedad de mi hijo. Y le pide la sanación. Pues le afirma que los discípulos del Señor no han podido curar al niño. Ante esto, pues la respuesta de Jesús podría resultar un poco fuerte. Incluso parecería que está recriminando a los discípulos, porque estos no han podido expulsar al demonio porque, como bien le acusa el Señor, tienen poca fe. Los discípulos tienen poca fe y por esa poca fe no pueden expulsar al Señor. Yo hasta ahora no conozco un termómetro que mida el nivel de fe. No conozco nada que pueda medir el nivel de fe. Yo no puedo decir esta persona tiene fe o esta persona no tiene fe, porque es que no hay nada para medir la fe. Ahora, hay algo que testimonia, hay algo que habla de la fe de la persona, y son las obras. Por eso nos dice Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Pues aquellos discípulos no pudieron curar al niño porque no tenían fe. Y si no tienen fe, pues no pueden realizar las obras propias del reino de los cielos, que es la liberación de los cautivos. Sin embargo, fijémonos que mucha más fe tiene el padre del niño, que primero recurre a los discípulos y al ver que estos no pueden, entonces recurre a los pies del maestro. O sea, mucha más fe tiene este hombre, que viendo el intento fallido de los discípulos no se queda ahí, sino que va y busca al maestro. Porque fácilmente él pudo haber dicho: ustedes a quien siguen, o sea, no tienen ningún poder, ¿cómo que ustedes no pueden expulsar a ese demonio? No, él no se queda ahí. Él busca la fuente de la gracia, él va al Señor y le pide al Señor el milagro y el Señor le concede ese milagro. Queridos hermanos, el Señor no nos pide muchísimo. El Señor nos pide que tengamos fe como un grano de mostaza. Eso es lo que nos pide el Señor. Yo en mi vida he visto un grano de mostaza. En mi vida he cogido un granito de mostaza y lo he tenido en mi mano, así que no sé qué tan pequeño es. Pero tenemos Google y Google pues nos ayuda. Así que si vamos a Google y ponemos grano de mostaza, veremos que es una cosa mínima, una cosa insignificante.
Eso es lo que nos pide el Señor. Un poco de fe. Fe como un grano de mostaza. Pero una fe constante, una fe perseverante, una fe que ante los problemas del mundo no caiga, no se rebaje, sino que siempre esté firme. Esa es la fe que nos pide el Señor. Y el Señor nos dice claramente, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, pues dirían a esa montaña, trasládate de aquí a allá y la montaña se trasladaría. Ahora, no es que vamos a decirle, en el caso de Mayagüez, al Cerro de las Mesas que se mueva a Ponce, eso no es. Pero lo que sí vamos a poder mover con un poquito de fe son esas montañas de los problemas que nos oprimen, son esas montañas de la enfermedad, son esas montañas de todas esas situaciones que no entendemos, pero con un poco de fe podemos tener una visión sobrenatural y ver más allá y podremos sobrellevarlas de la mano de Dios. Esa es la fe que nos pide el Señor. Fe como un grano de mostaza para caminar con Él, para estar con Él, para nunca apartarnos de Él, para saber que como bautizados no vamos solos por el camino de la vida, que Él está con nosotros, que Él nos da la gracia, que Él nos acompaña. Esa es la fe de los hijos de Dios. Esa es la fe que nos pide el Señor para poder vivir y actuar como verdaderos hijos de Dios. No se vale que utilicemos como excusa el que nosotros en el siglo XXI, pues no hemos visto realizar a Cristo esos grandes milagros que realizó cuando estuvo en la tierra. La multiplicación de los panes, el dar movilidad a los paralíticos, caminar sobre las aguas, calmar las tormentas, resucitar a los muertos. Ciertamente son milagros maravillosos, pero nosotros no estamos exentos de los milagros. Nosotros en el siglo XXI todavía tenemos grandes milagros. El más grande de ellos es la Eucaristía. Como en un pedazo de pan, como sobre la especie del pan y del vino, está el cuerpo del Señor, está la sangre del Señor, está su alma, está su divinidad. ¿Qué mayor milagro que ese? ¿Qué mayor milagro que por medio de la absolución del sacerdote se limpia el alma podrida de pecado, se limpia, se purifica, se hace nueva? ¿Qué mayor milagro que ese? ¿Qué mayor milagro que el que un sacerdote vaya a ungir a un enfermo y le perdone los pecados? Y si ese enfermo fallece en ese momento, va directo al cielo. ¡Qué gran milagro! Pero son milagros que a veces pueden pasar desapercibidos, porque quisiéramos que el Señor obrara conforme a nuestra voluntad y siempre hiciera cosas así exorbitantes, pero es que el Señor no obra así. El Señor obra en el día a día, en los detalles, en lo sencillo, en los humildes. Pero para poder ver todos esos detalles del Señor en nuestro día, es necesaria la fe, es necesaria la esperanza y es necesaria la caridad. Por tanto, vamos a aprovechar este rato de oración y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor que haga nuestra fe grande, una fe construida sobre su persona, una fe que lo soporte todo, una fe que lo aguante todo y una fe que nos permita caminar al encuentro de Él. Y una fe que nos haga ver que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios nunca se aparta. Pero sobre todo una fe que nos haga ver que Dios nos ama con locura y quiere que nosotros le amemos a Él, porque es lo que nos conviene como verdaderamente hijos de Dios que somos nosotros. Amén.